¿Alguna vez has sentido que uno de los días más importantes de tu vida también fue uno de los más solitarios? No hablo de estar físicamente sola. Hablo de esa otra soledad, la que te rodea incluso en un salón lleno de gente, la que se siente cuando te miran, pero no te ven, cuando te aplauden, pero no te reconocen, cuando celebran tu logro, pero cuestionan tu existencia. Eso fue lo que viví el día de mi graduación. Durante años me imaginé cómo sería ese momento. Me veía caminando hacia el escenario con la frente en alto, escuchando mi nombre pronunciado con orgullo. Imaginaba los aplausos, las fotos, las flores. Incluso pensaba en lo que diría si me tocaba dar un discurso. Nunca imaginé, sin embargo, que lo más difícil de ese día no sería terminar la carrera, sino sobrevivir al juicio. Porque sí, me gradué, con honores. Después de años de esfuerzo, noches sin dormir, trabajos mal pagados y días eternos cuidando a mi hija mientras estudiaba. Pero en vez de recibir admiración, lo que recibí fue incomodidad, murmullos, cuchicheos, y esas miradas disfrazadas de curiosidad que en realidad son condena. Estás sola. ¿Dónde está el padre? Pobre niña. Así va vestida para la ceremonia. Cada uno de esos pensamientos no dichos, los escuché. Porque una madre soltera aprende a leer entre líneas. Aprende a interpretar silencios, a esquivar indirectas, a resistir opiniones no solicitadas. Lo más doloroso no fue que me juzgaran. Fue que lo hicieran en uno de los días que más soñé. En uno de los pocos espacios donde lo justo sería aplaudir, no cuestionar. Y sin embargo, terminé de pie, en el centro del escenario, con el micrófono en la mano y la voz temblorosa. Sí, pero firme. Porque si bien no todos entendieron mi historia, yo había decidido que ese día no sería solo una herida más. Iba a ser un acto de reivindicación. Lo que dije ese día no estaba escrito en ningún papel. Fue un susurro que se convirtió en grito. Fue un reclamo que se volvió esperanza. Y aunque llegué sola al evento, no me fui sola del corazón de quienes escucharon. Porque a veces, la vida te humilla justo antes de darte un lugar en el centro. Y ahí, en medio del juicio, nace la dignidad más poderosa, la que no pide permiso para existir. No todos los caminos hacia una graduación están hechos de bibliotecas silenciosas y cafés con amigos. Algunos, como el mío, se recorren entre pañales, hornos prendidos, tareas escolares y llantos a medianoche. Porque mi historia universitaria no empezó con una mochila nueva, sino con una prueba de embarazo positiva. Tenía 20 años. Tenía planes. Tenía miedo. De repente, tenía una hija creciendo dentro de mí. Recuerdo el día que lo supe. No fue una escena de película. No hubo lágrimas dramáticas ni fondo musical. Solo un silencio denso. Ese tipo de silencio que cae sobre ti como una manta húmeda cuando entiendes que la vida cambió para siempre. En casa, la noticia cayó como un jarro de agua fría. Nadie gritó. Eso habría sido más fácil. Hubo decepción. De esa que no necesita palabras. Mi madre no dijo nada por minutos. Mi padre solo se levantó de la mesa. Y ese gesto, ese irse sin decir adiós, dolió más que cualquier sermón. No me echaron, pero me retiraron algo más profundo, la confianza. Me miraban como quien observa una herida abierta, con lástima y reproche. En vez de rendirme, decidí seguir. No por orgullo, por ella. Porque si el mundo iba a señalarme por haber sido madre, entonces que también me vieran terminar lo que empecé. Los primeros meses fueron una coreografía improvisada. Aprender a amamantar mientras leía apuntes, tomar apuntes con una mano mientras acunaba con la otra. Cambiar pañales a las 3 de la mañana y después preparar una presentación para las 7 de la mañana. Aprendí a dormir de pie, a estudiar en voz baja para no despertarla, a llorar en la ducha para no preocuparla. Mis compañeros de clase no sabían mi historia completa. Veían a la chica que llegaba corriendo, a veces despeinada, a veces distraída. No sabían que venía del pediatra, que había dejado a mi hija con una vecina que apenas conocía, que tenía el corazón partido, pero seguía sonriendo. Más de una vez pensé en dejarlo todo, en buscar un trabajo estable y olvidarme de los exámenes, los libros, los juicios. Pero entonces ella se dormía sobre mi pecho, con esa calma absoluta de los bebés, y yo me prometía que algún día, ella estaría en el público de mi graduación, aplaudiendo no solo por mi título, sino por todo lo que no se veía detrás del birrete. El día que recibí la invitación a la ceremonia, lloré, no de emoción, de cansancio, de alivio, de miedo también,
porque sabía que no todos iban a entender lo que ese papel representaba. Para algunos, era solo una graduación más. Para mí, era una redención. Era el cierre de una herida. O al menos, eso creí. Lo que no sabía era que el verdadero examen estaba por empezar. La noche antes de la graduación, no dormí. Pasé horas revisando mi vestido. No era nuevo, pero me había esforzado por dejarlo impecable. Lo había planchado con esmero, como si cada pliegue representara una herida alisada. También preparé el de mi hija, un pequeño vestido blanco con encajes y un lazo azul. Queríamos ir combinadas. No porque importara a los demás, sino porque importaba para nosotras. Al amanecer, la senté frente al espejo y le peiné el cabello con ternura. Ella, emocionada, repetía: «Hoy es tu día, mamá». Y sí, se suponía que sí. Llegamos al auditorio con media hora de anticipación. Mi hija iba aferrada a mi mano, saltando de emoción con sus zapatos nuevos. Yo, en cambio, caminaba como quien se acerca a una sala de interrogatorios. Desde el primer paso dentro, sentí las miradas. Esas que no necesitan palabras para emitir un juicio. Algunos nos observaban con curiosidad, otros con lástima. Y unos cuantos, con ese gesto clásico que mezcla sorpresa con desaprobación. Una señora se acercó para preguntarme si la niña era mi hermana. Cuando respondí que era mi hija, hubo un segundo de pausa. Luego vino la sonrisa incómoda, esa que se estira solo porque la etiqueta social lo exige. Me dijo: «Ah, qué valiente eres». Pero lo dijo como quien lanza un dardo envuelto en terciopelo. Nos ubicaron en una fila hacia el fondo. Mientras otros graduados estaban rodeados de padres orgullosos, parejas amorosas, hermanos emocionados, yo estaba con ella. Y eso, en mi corazón, era suficiente. Pero en los ojos ajenos, parecía una ausencia. Miraba a mi alrededor y veía cómo las cámaras se enfocaban en familias completas, en novios que se besaban, en madres que lloraban de emoción. Nadie me pedía una foto. Nadie me preguntaba cómo me sentía. Yo era invisible. O peor, era un símbolo de algo que preferían no ver. En un momento, un grupo de mujeres mayores, elegantes, con collares llamativos y carteras de marca, comenzaron a cuchichear. Lo sé porque una de ellas me señaló discretamente con el mentón. Luego, como si el cuchicheo no bastara, una se acercó con falsa amabilidad. «¿Y el papá? Vendrá más tarde». Respondí tranquila: «No, vendremos solo nosotras dos». Y entonces, lo vi. El cambio en su rostro. De cordial a incómoda. De sonrisa a juicio. Como si mi respuesta confirmara una teoría triste que tenía sobre mí. Apreté la mano de mi hija y respiré hondo. Sabía que aquel no era un lugar fácil para nosotras. Pero ella merecía estar allí. Yo también. El espacio que debería haber sido de celebración se sentía como una sala de juicio invisible. Las medallas, los birretes, los discursos, parecían flotar sobre un mar de susurros. Pero en medio de ese ruido social, una voz me trajo de vuelta. Su voz. Mi hija me miró con esos ojos enormes y brillantes y me dijo: «Mamá, estás bonita». Y en ese instante, todo el juicio del mundo se volvió irrelevante. Cuando anunciaron mi nombre, el auditorio reaccionó con aplausos. Pero no eran iguales a los anteriores. No porque fueran más débiles, sino porque, en mis oídos, el eco del juicio pesaba más que el sonido de las palmas. El aplauso era cortés, pero no cálido. Era institucional, no íntimo. Como si aplaudieran más el protocolo que la persona. Escuché la pausa antes de decir mi apellido. Una de esas pausas pequeñas, casi imperceptibles, pero cargadas de significado. Escuché también el susurro sutil entre dos señoras sentadas en la segunda fila, el crujido de un cuello girando para observar a la que vino con una niña, y hasta el clic selectivo de las cámaras, que parecían girar para captar a todos, menos a mí. Me levanté con mi hija en brazos. No porque quisiera hacer una declaración, sino porque no tenía otra opción. Nadie la cuidaría mejor que yo, y no me iba a esconder. Ella había estado conmigo en cada paso. ¿Cómo iba a dejarla fuera justo al final? Mientras avanzábamos hacia el escenario, sentí que la alfombra roja que nos guiaba se alargaba, como si el pasillo no tuviera fin. Cada paso era un desafío. Cada mirada, una batalla. Sentía el vestido ajustarse con fuerza, el calor subiendo por mi cuello, el temblor sutil en mis piernas. No era nervios. Era exposición. Era vulnerabilidad. Vi cómo algunas personas se inclinaban hacia sus acompañantes para comentar algo.
No oí las palabras, pero sí las intenciones. Mi hija me abrazaba el cuello con fuerza. En su inocencia, probablemente pensaba que todos nos miraban porque estaba bonita. Y sí, lo estaba. Ella era la luz en medio de todo ese teatro oscuro. Subí al escenario y recibí el diploma. El decano me sonrió con gentileza. Yo devolví el gesto. No con una sonrisa cualquiera, sino con una que contenía todo: gratitud, agotamiento, dignidad. En el pecho, sentía un nudo que no se deshacía. Era mezcla de tristeza, orgullo y rabia contenida. Miré al público. Quise encontrar rostros conocidos, miradas de aliento. Y las encontré. Sí, en una profesora que había creído en mí desde el inicio. En una compañera de clase que me había ayudado a estudiar para el último examen mientras cargaba a mi hija. Pero también encontré otras cosas: cejas arqueadas, labios apretados, ojos que no me miraban, me analizaban. Fue entonces cuando escuché esa frase, dicha con suficiencia y burla. Seguro discurso va a ser sobre la maternidad. ¡Qué cliché! No me volví a mirar. No respondí. Solo apreté la mandíbula y bajé la mirada hacia mi hija, que ahora me sonreía con orgullo desde el borde del escenario. Y en ese momento, supe que sí, que el discurso sería sobre la maternidad. Pero no como ellos creían. Porque lo que iba a decir no era un cliché. Era una realidad. Una verdad tan cotidiana como ignorada. Y esa verdad merecía un micrófono. Una semana antes de la ceremonia, el rumor empezó a circular. No había un nombre definido para el discurso final. Lo normal era que hablara el estudiante con mejor promedio. Pero esa vez, había un empate técnico entre 3 personas. Y al parecer, los directivos querían hacer algo distinto. Algo simbólico. No le di importancia. Pensé, eso no es para mí. Yo ya había sido demasiado visible para mal. No necesitaba estar más en el centro. Pero entonces, recibí un correo. Era breve, formal, pero inesperado. Te invitamos a una conversación con el comité académico. Mañana, 10:30 horas, sala 3. Confundida, fui. Y ahí estaba ella, la profesora que me había visto llorar en medio de una tutoría cuando mi hija se enfermó justo antes de un examen. La que me había enviado un correo con palabras de aliento cuando aprobé con la nota mínima pero con el alma agotada. Una mujer dura, pero justa, que sabía mirar más allá del expediente académico. Queremos que seas tú quien del discurso de cierre. Me quedé en silencio. Pensé que se trataba de una broma. Pero su mirada era seria, cálida, profunda. ¿Yo? Pero, ¿por qué yo? Ella no titubeó. Porque tu historia representa algo más que notas. Representa lucha. Y porque hay muchas personas que se verán en ti. Incluso si nunca te lo dicen. Sentí un nudo en la garganta. El corazón me latía en los oídos. Dije que sí sin pensar. Como quien dice que sí a una verdad interna que ya sabía, pero no se había atrevido a nombrar. Pero al salir del salón, el miedo me atrapó. Pensé en todo lo que podrían decir. Que era una elección política. Que era una estrategia de inclusión. Que era una lástima disfrazada de homenaje. Me miré al espejo del baño del campus. Tenía ojeras, el cabello revuelto, las manos temblorosas. Me pregunté si era digna de hablar. Si podía sostener la mirada de tantos, sabiendo que algunos pensarían que no merecía estar ahí. Esa noche, no dormí. Pensé en todo lo que quería decir, y en todo lo que me dolía recordar. Pensé en los que nunca se gradúan, en los que abandonan por falta de apoyo, por pobreza, por miedo, en las madres jóvenes que ocultan su maternidad para no ser discriminadas, en los padres ausentes, en las abuelas que crían, en las decisiones difíciles que nadie ve. Y entonces supe que no iba a hablar por mí. Iba a hablar por todas, por las que fueron empujadas a los márgenes y aún así siguieron avanzando, por las que se caen y se levantan con una criatura en brazos, por las que no piden reconocimiento, pero merecen respeto, por las que creen que no tienen voz y necesitan escuchar la de otra para recordar que sí la tienen. Dije sí otra vez. Esta vez, no desde la duda, sino desde el fuego. La ceremonia estaba llegando a su fin. Ya se habían dicho los nombres. Ya se habían tomado las fotos. Las medallas colgaban de cuellos brillantes. El ambiente comenzaba a relajarse, como si todo lo importante ya hubiera sucedido. El murmullo se volvía más ligero, las sonrisas más amplias, los abrazos más frecuentes. Algunos asistentes ya recogían sus cosas. Otros miraban sus teléfonos. Nadie parecía esperar nada más.
Y entonces pronunciaron mi nombre. La voz del maestro de ceremonias sonó clara, fuerte, pero no triunfal. Era como si incluso él no supiera cómo presentar lo que vendría. Como si no entendiera por qué yo. Hubo una reacción inmediata. Un susurro generalizado. Una mezcla de sorpresa, desconcierto, en algunos casos, desagrado. Ella, oí decir a alguien detrás de mí. La que vino con la niña, murmuró otra voz. No puede ser. Una señora, elegante, con un vestido de tonos marfil, giró el rostro hacia su acompañante y le dijo con voz apenas disimulada. Pero si es la madre soltera. ¡Qué escándalo! Y por un momento, sentí que no podía moverme. Las piernas no respondían. Como si el piso se hubiera vuelto espeso, como si caminara en barro emocional. Pero lo hice. Me obligué a caminar. Di el primer paso, luego el segundo. Avancé entre las filas de sillas como quien atraviesa una tormenta de ojos. Dejé a mi hija con una profesora amiga que estaba en primera fila. Le acaricié la mejilla, le susurré vuelvo enseguida, y ella me respondió con un gesto que nunca olvidaré. Una sonrisa tranquila, como si supiera que ese momento era más grande de lo que parecía. Subí al escenario con pasos firmes, aunque por dentro estaba temblando. No de miedo escénico. Eso no me asustaba. Lo que me temblaba era el alma, porque sabía lo que representaba ese instante. Sabía que, al ponerme frente a ese micrófono, me exponía no solo como graduada, sino como símbolo de algo que muchos no querían ver. Tomé el micrófono. Mis dedos lo apretaban con fuerza. Respiré. Y ahí, justo antes de hablar, todo volvió. Volvieron las veces que escondí mi pancita para que no me discriminaran en clase. Volvieron los formularios rechazados por no tener garante ni pareja. Volvieron las veces que no comí para que mi hija cenara bien. Volvieron las mañanas frías caminando con ella hasta el jardín antes de correr a rendir un examen. Pero también volvió lo otro. Las noches en que ella dormía abrazada a mí y su respiración era la única música que necesitaba. Volvieron las amigas que me prestaban apuntes cuando yo no podía ir. Volvió aquella profesora que me dijo, no te rindas, no ahora. Volvió el primer día que logré llegar a clase a tiempo después de una noche sin dormir. Volvió el primer, mamá, te amo mientras yo estudiaba sentada en el suelo. Todo eso estaba ahí, en mi garganta, en mi espalda, en mis ojos. Y entonces, hablé. Las primeras palabras que salieron de mi boca no estaban escritas en ningún papel. No hubo discurso memorizado, ni frases ensayadas. No fue una exposición académica, fue una confesión. Porque no se trataba de impresionar a nadie. Se trataba de liberar todo lo que había cargado en silencio durante años. Era un desahogo contenido, disfrazado de gratitud. Era mi forma de decir, estoy aquí, a pesar de todo. Respiré profundo. El micrófono temblaba entre mis manos, pero mi voz salió más firme de lo que esperaba. Hoy me siento honrada de representar a mi generación. Pero quiero empezar diciendo algo que tal vez no se acostumbra en estos espacios. No todos llegamos aquí por el mismo camino. Y era verdad. Algunos llegaron en autos elegantes, vestidos con trajes caros, acompañados de familias completas. Otros, como yo, llegamos con una niña en brazos. Y aunque eso parezca una diferencia mínima, créanme, no lo es. Un murmullo leve recorrió el auditorio. Vi cómo algunos cuerpos se acomodaban en las sillas. Alguien soltó una risa incómoda, pero otros empezaron a prestarme atención de verdad. Sé que mi presencia aquí puede incomodar a algunos. No porque les haya hecho daño, sino porque representa algo que preferimos ignorar. Y es que ser madre mientras se estudia no es irresponsabilidad. Es resistencia. Pausa. Respiré. Tragué saliva. Muchas veces no supe cómo iba a pagar el alquiler. O qué le daría de comer a mi hija esa semana. Lloré en baños públicos. Falté a clases importantes porque ella tenía fiebre. Entregué trabajos tarde porque la vida no tenía botón de pausa para mí. Me detuve. Miré al público. Había rostros que bajaban la mirada. Otros, por primera vez, levantaban la cabeza con atención. Noté ojos húmedos, labios apretados, brazos que se cruzaban como si quisieran contener algo. También aprendí a leer mientras ella dormía en mi pecho. A hacer presentaciones con una mano mientras con la otra la sostenía. A estudiar fórmulas complicadas mientras preparaba una mamadera. No por obligación, sino por amor. Mi voz se quebró apenas un segundo. Pero no lloré. Y sí, llegué aquí con miedo. Miedo al juicio. Miedo al rechazo.
miedo a no ser suficiente. Pero descubrí que no vine sola. Vine con mi historia. Vine con mis errores. Vine con mis aciertos. Vine con mi hija. Y eso no me resta, eso me completa. Esa frase fue como una grieta en un muro. Vi como una profesora en la tercera fila se quitó los lentes para secarse una lágrima. Como un hombre mayor inclinó la cabeza, como si acabara de entender algo que antes se le escapaba. Como una joven en la última fila comenzó a grabar con su celular, sin vergüenza. En ese instante, supe que algo se estaba moviendo. Ya no era solo mi historia. Era un espejo. Y algunos, al mirarse, empezaban a ver cosas que nunca habían querido reconocer. Seguí hablando, pero en algún momento, ya no era solo yo. Sentí que mi voz era un canal. Una puerta abierta para todas aquellas que, como yo, habían sido juzgadas desde la distancia. Aquellas que fueron llamadas valientes con condescendencia. Como si ser valiente fuera una forma elegante de decir: tú sola te lo buscaste, pero al menos no te rendiste. Porque a veces, cuando dicen que fuerte eres, lo que realmente quieren decir es: me alegra que seas tú y no yo. Dije que lo que no se ve, también pesa. Pesa no dormir más de 3 horas seguidas durante años. Pesa amamantar mientras se estudia para un examen. Pesa no tener con quien compartir un logro, una decisión, una tarde difícil. Pesa tener que justificarte una y otra vez. Pesa que te miren con desconfianza cuando dejas a tu hija en la puerta del jardín y corres a clase. Pesa que te pregunten, ¿y el papá? Como si no poder responder esa pregunta te restara valor como persona. Y pesa, sobre todo, cargar con la culpa. Esa culpa que nadie te regala, pero todos te recuerdan. Porque si tu hija está triste, debe ser porque le falta un padre. Porque si te retrasas, es porque no organizaste bien tu tiempo. Porque si llegas despeinada, es porque no te cuidas. Porque si te ven cansada, es tu elección. Todo eso pesa. Pero aún así, dije, yo había elegido nadar. Y nadar contra corriente. Contra el estigma. Contra la duda constante de si lo estoy haciendo bien. Contra la mirada que compara, que mide, que etiqueta. Contra la culpa de estar ausente, incluso cuando estoy presente. Ser madre soltera no es una identidad que se elige como si fuera una bandera. Es una realidad que, cuando llega, no pregunta si estás lista. Solo llega. Y entonces, o te hundes, o nadas. Vi a varias personas asentir en silencio. Otras cruzaban los brazos, como si algo dentro comenzara a incomodarlas. No sabía si era rechazo o reflexión. Pero al menos, estaban escuchando. Hoy no vine a pedir admiración. Vine a recordarnos algo que, quizás, hemos olvidado, que las historias no siempre se entienden desde afuera, que el respeto no debería depender del contexto familiar, que una madre, una mujer, una estudiante, no debería tener que demostrar más que otros para que la tomen en serio. Pausa. Y que el amor propio también se construye cuando una decide aplaudirse, incluso cuando nadie más lo hace. Hubo un silencio, pero esta vez, era otro tipo de silencio. No era el silencio incómodo del juicio. Era un silencio hondo, lleno de aire contenido. Como si todos, por un segundo, se vieran obligados a mirar hacia adentro. Y en ese instante, comprendí que aunque me hubieran dado el micrófono por representar una minoría, yo había hablado por una mayoría silenciosa. Una que existe, resiste, y por fin, empezaba a ser vista. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio. No uno cualquiera. Fue un silencio denso, largo, casi incómodo. Como si el auditorio entero se hubiera quedado sin aire. Nadie se movía. Nadie hablaba. Era como si las palabras que acababa de pronunciar se hubieran suspendido en el aire, buscando un lugar para asentarse. Y entonces, un aplauso. Solamente uno. Vino desde el fondo, tímido, sincero. Luego, otro más cercano. Después, 2 o 3 al mismo tiempo. Como una lluvia suave que va creciendo sin aviso. Y cuando me di cuenta, toda la sala estaba de pie. No por protocolo. No porque el programa lo dijera. No porque fuera lo correcto. Estaban aplaudiendo, porque algo dentro de ellos se había movido. Ese aplauso era distinto. No era una ovación cualquiera. Era un aplauso que temblaba, que abrazaba, que, de alguna forma, también pedía perdón. Como si cada palma golpeando la otra dijera: te vimos tarde, pero te vimos. Y ahí, en medio de esa multitud de pie, entre trajes formales, vestidos caros y birretes alzados, la vi. Mi hija.
Estaba sobre su silla, de pie, pequeña, luminosa, firme como un faro. Aplaudía con las manos pequeñas, con una sonrisa desbordada, con los ojos encendidos como estrellas. Aplaudía con el alma. Y supe que entendía. No con palabras, no con lógica adulta, pero en su corazón de niña. Algo en ella sabía que ese momento nos pertenecía, que esa victoria era tan suya como mía, que cada noche que dormimos juntas en un colchón prestado, cada arroz con huevo repetido durante semanas, cada lágrima que limpié sin que ella viera, había valido la pena. Bajé del escenario sin prisa. El aplauso seguía. Caminé entre la gente como si flotara. Ya no pesaban las miradas. Ya no dolían los comentarios. El juicio se había derretido bajo el calor de la dignidad. Me acerqué a ella. Me agaché. Y sin decir nada, nos abrazamos. Fuerte, largo, como si el mundo se apagara a nuestro alrededor. Sentí sus bracitos rodearme el cuello. Y en mi oído, su voz bajita. Mamá, todos te aplauden. Yo también. Y ahí, lloré. No de tristeza, no de rabia. Lloré porque era libre. Porque por primera vez en mucho tiempo, me sentí validada. No por un título, no por una institución, sino por el amor sin condiciones de una hija. Y por el reconocimiento tardío, pero real, de un grupo de personas que por fin entendía que la maternidad no resta, multiplica. Algunos asistentes se acercaron después. Me dieron las gracias. Me pidieron abrazos. Me dijeron gracias por hablar por nosotras. Y yo sonreía, porque sabía que no era solo un discurso. Había sido un espejo. Y muchas, y muchos, por fin se habían visto. La ceremonia terminó. La música sonó baja. La gente comenzó a moverse, como quien intenta regresar lentamente a la realidad después de haber presenciado algo que no esperaba. Yo permanecí de pie un momento más. No sabía bien si debía sentarme, caminar, o simplemente quedarme ahí. Sentía que el aire tenía otro peso, que algo en mí había cambiado, pero también algo en ellos. Varias personas se me acercaron. Una señora mayor, con lágrimas en los ojos, me tomó las manos y dijo: «Ojalá hubiera tenido el valor que tú tuviste cuando fui madre joven». No supe qué responder. Solo la abracé. Un joven, con el birrete en la mano, me confesó que su madre lo crió sola y que nunca había entendido del todo lo que eso significaba, hasta ahora. Una profesora me miró con respeto renovado, como si mis palabras le hubieran dado permiso para mirar a sus alumnas con otros ojos. Más humanos, más comprensivos. Y entre todo ese ir y venir de agradecimientos, hubo una mujer que se me acercó en silencio. Me miró largo rato y dijo: «Gracias. Me hiciste sentir vista». Esa frase quedó grabada en mí, porque al final, lo que dije no fue solo una historia personal. Fue una voz compartida. Fue el eco de miles de mujeres que todos los días son invisibilizadas, silenciadas, ridiculizadas, simplemente por no encajar en el molde. Me senté en un banco al costado del auditorio. Mi hija jugaba cerca, feliz, ajena al torbellino emocional que se movía a nuestro alrededor. La observé y pensé: ¿cómo será su camino? ¿Tendrá que luchar tanto para ser respetada? ¿O mis pasos habrán despejado al menos una parte del camino? No lo sabía, pero sí sabía una cosa. Ese día, mi voz se había convertido en herramienta, en escudo, en abrazo. Porque, a veces, la dignidad no necesita gritar. No necesita carteles ni discursos grandilocuentes. La dignidad se muestra en cómo te sostienes, en cómo no te quiebras, aunque estés rota por dentro, en cómo decides caminar erguida, incluso cuando el mundo te quiere ver de rodillas. Y ese día, entendí algo profundo: que no hay fórmula para ser respetada, que no necesitas una pareja que te valide, ni una familia que te aplauda, ni una sociedad que te apruebe. Lo único que necesitas es saber quién eres, reconocer tu historia, tu proceso, tu fuerza, y caminar con eso, caminar con tus grietas, con tus miedos, con tus renuncias, pero también con tu luz, con tu decisión de no pedir permiso para existir, porque ser suficiente no es un destino, es una postura. Y yo, ese día, decidí sostenerla. Cuando todo terminó y salimos del auditorio, el sol comenzaba a bajar. La luz dorada de la tarde caía sobre los árboles, y el aire tenía esa mezcla de alivio y cansancio que uno solo siente después de haber atravesado una batalla larga y haber salido de pie. Caminé con mi hija de la mano, despacio. No había prisa. Ya no. Ella saltaba de baldosa en baldosa,
como si el mundo fuera un juego. Y, en cierto modo, lo era. Para ella, al menos. Para mí, era un mundo que por fin había aprendido a habitar con la frente en alto. En el camino, me pregunté cuántas veces había juzgado yo también a otras personas sin conocer su historia. Cuántas veces miré sin ver. Escuché sin entender. Cuántas veces participé de silencios que, aunque no hirieron directamente, tampoco sanaron a nadie. Y pensé en ti. Sí, en ti, que estás leyendo esto ahora. ¿A cuántas personas has juzgado sin darte cuenta? ¿A cuántas has reducido a una etiqueta? Madre soltera, divorciado, pobre, callada, diferente, sin preguntarte qué hay detrás de ese rótulo. Vivimos en un mundo que nos empuja a clasificar, a dividir, a opinar, pero rara vez a comprender. Y sin embargo, todos estamos cargando algo. Todos llegamos a nuestras propias graduaciones con historias a cuestas. Algunas visibles, otras invisibles, algunas dolorosas, otras inspiradoras, pero todas válidas. Lo que viví no fue extraordinario. Fue humano. Fue el recordatorio de que no se necesita ser perfecta, ni aceptada, ni aplaudida para tener valor. Que la dignidad no está en el aplauso, sino en la forma en que te sostienes cuando no hay ninguno. Hoy te invito a mirar distinto. La próxima vez que veas a alguien fuera de lugar, no preguntes qué le falta. Pregunta qué has soportado, qué has sobrevivido, qué historia camina junto a esa persona, aunque no se note. Y si eres tú quien ha sentido que no encaja, que no es suficiente, que no merece estar donde está, recuerda esto. No tienes que justificarte. No tienes que convencer a nadie. No tienes que encajar para valer. Tu historia ya es sagrada. Y tal vez, como me pasó a mí, un día te den el micrófono. Y cuando ese día llegue, habla. Habla aunque te tiemble la voz. Habla aunque algunos rueden los ojos. Habla aunque nadie lo espere. Porque hay alguien, en algún lugar, que necesita escuchar justo lo que tú tienes para decir. Y cuando termines de hablar, verás. No importa si hay aplausos o no. Lo que importa es que, por fin, tú te escuchaste a ti misma. Bocina si esta historia tocó algo dentro de ti, si te sentiste reflejada, si alguna vez fuiste juzgada, o juzgaste sin saber. Deja un comentario. Comparte tu experiencia. Que este sea un espacio para hablar sin miedo. Y si quieres seguir escuchando historias que duelen, pero también sanan, suscríbete al canal. Porque a veces, todo lo que necesitamos es no sentirnos solos.